¿quién va a dirigir este terrible, espantoso y en gran manera fuerte imperio final de la bestia de Satanás? Las escrituras usan muchos términos para describir a este cruel dictador internacional. Su título más conocido es el Anticristo, aunque Ezequiel lo conoció como Gog. Será el supremo destructor humano en la historia del mundo. La exégesis cuidadosa revela la espantosa verdad de que el más poderoso y destructor de los déspotas humanos será el gobernante de uno de los 7 imperios anteriores de la bestia, un hombre que ya ha muerto, pero que será vuelto a la vida de manera sobrenatural por Satanás, con el propósito explícito de liderar el ataque final contra Cristo y su pueblo. Con el fin de conseguir apoyo mundial y consolidar todo el poder político y militar bajo su control, el Anticristo actuará de incógnito antes y durante la primera mitad de la semana septuagésima. Durante este tiempo muchos se unirán a él, pero descubrirán la imposibilidad de desligarse de él una vez que se conoce su verdadera identidad. Vista general de la estrategia del Anticristo. El comienzo de la estrategia del Anticristo, como vimos en el capítulo anterior, se centrará en la creación de una confederación de 10 naciones. Esta será principalmente de linaje ario-jafetita y antisemita con vehemencia en todos sus objetivos. Antes de la consolidación final de estas 10 naciones, el Anticristo, en opinión del autor, derrocará primeramente las 3 naciones del lejano norte que se convertirán en la base de poder mediante la cual conducirá su último imperio. Este líder mundial, poderoso y respetado en general, hará entonces un pacto con Israel en apariencia para su protección. Ver el capítulo 10. Después que el Anticristo rompa su pacto con Israel, conquiste Jerusalén y establezca su trono en el templo reconstruido, y después que el arcángel Miguel, el gran protector de Israel, se retire, dando así al Anticristo acceso directo e ilimitado a Israel, entonces y solo entonces revelará su verdadera identidad y demandará la adoración de todo el mundo como el único Dios verdadero. Buscará entonces destruir a todo judío y todo cristiano genuino, e incluso a todo gentil incrédulo que no adore a la bestia, el Anticristo o a su imagen, o no acepte su marca infernal. En razón de que Satanás fracasó en eliminar y descalificar al rey cuando vino como redentor, su única esperanza ahora es eliminar a los escogidos del rey, la mujer, la porción de Israel que rehúse adorar al Anticristo, y el resto de la descendencia de ella, los verdaderos creyentes dentro de la iglesia en general, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Ver también el capítulo 13 de este libro, donde esto se estudia plenamente. El pasado anticipa el futuro. Los estudiantes de las Escrituras han notado desde hace mucho tiempo el sorprendente paralelismo entre el carácter y las actividades del Anticristo durante los últimos tiempos y los de otro déspota, Antíoco Epífanes, quien conquistó y saqueó a Israel y el templo durante el siglo II a.C. Aunque desde la perspectiva de Daniel, incluso los eventos relativos a Antíoco eran futuros, es evidente por los versículos siguientes que el foco de Daniel se extendía mucho más lejos en el futuro, especialmente hacia los postreros días en el tiempo del Anticristo. También algunos de los entendidos, creyentes judíos, caerán a fin de ser refinados, depurados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. El rey, Anticristo, hará todo lo que le plazca, se exaltará y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. Daniel 11, 35 y 36, énfasis añadido. Daniel establece el paralelismo refiriéndose tanto a Antíoco como al Anticristo como otro cuerno, uno pequeño, es decir, cuerno pequeño. Pero es obvio por el contexto de estas dos referencias que el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, ver versículos del 8 al 27, se refiere al Anticristo, mientras que el cuerno pequeño del capítulo 8, ver versículos 9 al 26, es una alusión a Antíoco. El paralelismo entre el Anticristo y Antíoco es indudablemente impresionante, pero sabemos que es algo más que coincidencia y que en realidad revela el significado determinado de las Escrituras,
porque Cristo mismo en el discurso del Monte de los Olivos se refiere a la profecía de Daniel y señala el paralelismo con su alusión a la abominación de la desolación. Ver Mateo 24:15. El cumplimiento cercano de este evento ocurrió como Daniel lo predijo siglos antes, en el 168 a.C., con la antigua profanación del templo por Antíoco. El cumplimiento lejano y paralelo tendrá lugar en la mitad de los finales 7 años de los últimos tiempos, cuando el anticristo profane el templo reconstruido en aquellos días. De manera que observando a este antiguo déspota Antíoco, obtenemos considerable conocimiento acerca del anticristo y su estrategia para los últimos tiempos, tanto como sobre los muchos eventos que ocurrirán durante la semana septuagésima. A continuación vemos los paralelos que encontramos en Antíoco IV Epífanes y la manera en que él nos anticipa al anticristo al fin de los tiempos. En el antiguo Israel, mucho después de la caída de sus propias monarquías, y una vez que había regresado la mayor parte de los exiliados a la tierra prometida, la nación escogida de Dios, la línea natural de Abraham, persistía en su creciente apostasía. Debido a su creciente incredulidad y desobediencia al Señor, no solo permitió que fueran conquistados y perseguidos por un opresor pagano extremadamente cruel llamado Antíoco Epífanes, el rey griego de Siria, sino que también permitió que fuera profanado su santo templo en Jerusalén. Encontramos un buen cuadro descriptivo de Antíoco en el libro apócrifo de Primero Macabeos, el cual, aunque no es escritura inspirada, nos proporciona información histórica confiable de aquel tiempo. El escritor nos da el siguiente relato de la invasión de Israel por Antíoco y el deseo de los judíos de firmar la paz con él a cualquier precio. De ello surgió un nuevo pecador, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco. En aquellos días surgieron de Israel unos hijos rebeldes que sedujeron a muchos, otros israelitas, diciendo: «Vamos, concretemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos nos han sobrevenido muchos males». Primero Macabeos 1, 10a y 11. Este pacto con Antíoco se asemeja mucho al que Daniel predijo que el anticristo haría con Israel al principio de la semana septuagésima. Y él hará, el anticristo, un pacto firme con muchos, Israel, por una semana. Daniel 9:27. Es decir, por el último periodo de 7 años, durante cuya segunda mitad el anticristo lanzará su mayor persecución sobre la tierra. Muchos judíos estaban tan deseosos de agradar a Antíoco y evitar la persecución, que no solo se olvidaron de la ley de Moisés, sino también de su identidad racial y herencia, considerándose a sí mismos a partir de ese momento como gentiles. Estas palabras parecieron bien a sus ojos, y algunos del pueblo se apresuraron a acudir donde el rey, y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los gentiles. En consecuencia levantaron en Jerusalén un gimnasio a usanza de los paganos, rehicieron sus prepucios, renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los gentiles, y se vendieron para obrar el mal. Primero Macabeos 1, 13 al 15. Aquella gran apostasía del Israel antiguo tendrá su paralelo en la que caerán sus descendientes lejanos, después de hacer un pacto impío con el líder mundial secular, el falso Mesías y Rey, al principio de la semana septuagésima, durante el último intento de Satanás por impedir que Israel se arrepienta y reciba a Jesucristo como su verdadero Mesías y Rey. Durante la primera mitad de la semana, esto es, durante los primeros 3 años y medio, no será conocida la verdadera identidad de ese líder como anticristo, e Israel caerá en una apostasía cada vez mayor. Durante ese tiempo, Israel gozará de la seguridad mundana, Ezequiel 38, 8-14, que obtuvo mediante el pacto con el anticristo, Daniel 9:27, el que el profeta Isaías llama un pacto con la muerte, Isaías 28, 15 y 18. Sin embargo, será una falsa seguridad, que es perfectamente comparable con los primeros días de la conquista de Israel por Antíoco, cuando debido a su compromiso con aquel dirigente pagano, vivieron en un tiempo de tranquilidad. Daniel 11:21. Como Pablo se lo explicó a los creyentes de Tesalónica, Israel cometerá una vez más en el futuro una gran apostasía, semejante a la que una vez cometió bajo Antíoco, después de la cual el anticristo revelará su verdadera identidad y como el tipo antiguo se hará pasar por Dios. Que nadie os engañe en ninguna manera.
porque no vendrá el día del Señor sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Sabemos también por el registro histórico del libro de Macabeos lo que Dios siglos antes había predicho por medio de Daniel. Después de completar la conquista de Israel y darla por segura, Antíoco volvió la mirada a Egipto. Antíoco, una vez sentado en el reino sobre Israel, recibió el proyecto de reinar sobre el país de Egipto para ser rey de ambos reinos. Primero Macabeos 1:16. Estas serán las mismas acciones del anticristo en los últimos días, como Daniel lo predijo. También entrará el anticristo a la tierra hermosa, Israel, y extenderá su mano contra otros países, y la tierra de Egipto no escapará. Daniel 11:41a y 42. Mientras tanto, Israel se consideraba seguro bajo el gobierno despótico y hasta entonces indulgente de Antíoco. De nuevo aprendemos del libro histórico de Primero Macabeos, que después de conquistar a Egipto, Antíoco trasladó su ejército a Israel y empezó una campaña traicionera y despiadada de asesinato, pillaje, destrucción y sacrilegio. El año 143 después de vencer a Egipto, emprendió el camino de regreso. Subió contra Israel, derramó mucha sangre de los judíos y habló con gran insolencia. En todo el país hubo gran duelo por Israel. Primero Macabeos 1, 20, 24 y 25. El citado pasaje de Primero Macabeos es historia por escrito. Sin embargo, en el libro de Daniel leemos la predicción de ese evento histórico siglos antes de que sucediera. Entonces volverá Antíoco a su tierra de Egipto con grandes riquezas, pero pondrá su corazón contra el pacto santo entre Dios e Israel. Actuará contra éste y volverá a su tierra. En el tiempo señalado volverá y entrará en el sur, pero esta última vez no resultará como la primera, porque vendrán contra él naves de Quintim, Italia, y se desanimará. Volverá y se enfurecerá contra el pacto santo entre Dios e Israel, y actuará contra él. Volverá a Israel, pues, y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo, y establecerán las abominaciones de la desolación. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se mostrará fuerte y actuará. Y los entendidos entre el pueblo, los descendientes espirituales de Abraham, instruirán a muchos, la línea natural de Abraham. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y fuego, en cautiverio y despojo. Daniel 11, 28 al 33. Este sacrilegio fue la culminación del plan inicial de Antíoco para desarraigar por completo la religión judía. Ya había prohibido la adoración de los judíos en el sábado, el rito de la circuncisión, la observancia de las fiestas religiosas y el ofrecimiento de sacrificios en el templo como prescritos por la ley de Moisés. Mandó que se destruyeran todos los ejemplares de las escrituras hebreas que se pudieran encontrar. Ordenó que todos los judíos comieran carne de cerdo, y edificó muchos altares por todo Israel donde los judíos tenían que sacrificar ofrendas de cerdo bajo pena de muerte. Si el levantamiento de Judas Macabeo no hubiera sido todo un éxito, no cabe duda de que Antíoco habría destruido este segundo templo de Zorobabel, como Nabucodonosor había hecho con el de Salomón varios siglos antes. Ver Segundo de Reyes 25, 8 y 9. La más blasfema de todas las profanaciones del templo de Jerusalén ocurrió en el 168 a.C., cuando Antíoco ordenó que fuera sacrificado un cerdo, el más inmundo de todos los animales según las leyes ceremoniales judías, sobre el altar de los holocaustos del templo. Para hacer aún más ofensivo aquel sacrilegio, insistió en que aquellos animales fueran ofrecidos al dios pagano Zeus. Debido a que había declarado que él mismo era Theos Epífanes, que significa el dios manifiesto, y aún más explícitamente Zeus Epífanes, la manifestación de Zeus, estaba de hecho demandando la adoración de su persona en vez de dársela al Dios Todopoderoso.
Daniel sigue el paralelismo perfecto con el Antíoco histórico y predice que el anticristo extenderá su mano contra otros países y la tierra de Egipto no escapará. Daniel 11:42. Que plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo. Daniel 11:45. Y que este será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Daniel 12:1. A la mitad de la semana 70 pondrá el anticristo fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, anticristo, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Daniel 9:27b. Refiriéndose a la profecía de Daniel, Cristo aconseja a los judíos, quienes estarán viviendo en Israel, que huyan cuando vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo. Mateo 24:15. Pablo añade que cuando sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 3b y 4. Fue esta primera abominación de la desolación de Antíoco que al fin causó la rebelión de los judíos dirigida por los macabeos. Esa rebelión encolerizó a Antíoco de tal manera que se determinó más que nunca erradicar no solo la religión judía, sino también la raza judía. El Señor frustró de muchas maneras esos planes satánicos contra su pueblo escogido. Será la segunda abominación de la desolación, esto es, el anticristo, quien demandará la adoración del mundo entero, y los que se nieguen pagarán con la muerte. Habrá también en esta ocasión judíos que rehúsen adorar a la bestia y a su imagen, como los macabeos en los días de Antíoco. Cuando la gran tribulación del anticristo sea acortada por la aparición de la venida de Cristo, estos judíos, como los macabeos que moraban en el desierto de Judea, se levantarán contra el anticristo y sus ejércitos en una campaña a la que este autor se refiere como la campaña de Josafat. Ver el glosario. Como Zacarías predijo: aquel día haré de los jefes de familias de Judá como brasero de fuego entre leños, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor, los ejércitos del anticristo. Y Jerusalén será habitada de nuevo en su lugar, en Jerusalén. Zacarías 12:6. 7 paralelos significativos. Al seguir cuidadosamente las actividades del anticristo, podemos observar los muchos paralelos entre esos dos dirigentes satánicos en su actuación contra Israel, la nación escogida de Dios. Por tanto, el comprender la sucesión de los eventos durante el reinado de Antíoco nos dará considerable conocimiento de la que tendrá lugar en los días del anticristo. Los siguientes 7 paralelos entre Antíoco y el anticristo son quizá los más significativos y debemos estar al tanto de ellos a medida que los eventos empiezan a desarrollarse. Primero, bajo la máscara de la amistad y la promesa de protección, ambos hombres hacen un pacto con la nación de Israel. Segundo, como en los días de Antíoco, muchos en Israel caerán de nuevo en gran apostasía después de la firma del pacto, al buscar obtener el favor de este poderoso líder mundial, quien es el anticristo todavía no revelado. Tercero, después de firmar su tratado con Israel, y mientras que éste vive en un falso sentido de seguridad, ambos hombres buscan conquistar a Egipto y más tarde regresan para desolar a Israel y profanar su templo. Cuarto, ambos declaran ser dioses y demandan la adoración de sus súbditos, y aquellos judíos que se nieguen son el blanco principal de su ira. Quinto, ambos tiranos tienen que contender con grupos de judíos que, cuando se dan cuenta de su verdadero carácter y de sus intenciones para con Israel, rehúsan adorarle o servirle, y fomentan bastante disensión y oposición en las áreas rurales alrededor de Jerusalén. Sexto, el paralelismo entre Antíoco y el anticristo se subraya más aún por el hecho de que solo en relación con estos dos hombres se toca la trompeta de Dios.
La primera trompeta de Dios se anticipa en Zacarías 9, 13 al 16, en una profecía de significado cercano-lejano que dice que el Señor Dios tocará la trompeta cuando venga siglos después contra los griegos y derrote a Antíoco. La segunda trompeta sonará en el arrebatamiento, cuando el Señor mismo descenderá del cielo con trompeta de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:16, CF Primera de Corintios 15, 51-52. Para liberar a la iglesia y para matar al anticristo con el espíritu de su boca, y destruirlo con el resplandor de su venida, la de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Séptimo. Después de la derrota de Antíoco y la purificación del templo que él había profanado, la nación de Israel inició la celebración de la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces o de la dedicación. Esta fiesta conmemora la liberación de Israel de manos de Antíoco, el tirano inicuo, y celebra la restauración del templo y la purificación de su altar. Mira también hacia el futuro retorno de la gloria de Dios al templo. Esto prefigura de una manera notable lo que ocurrirá cuando haya terminado la semana septuagésima, 45 días después de la derrota del anticristo, porque como veremos en detalle en el capítulo 22 y en el epílogo, la nación redimida de Israel volverá a observar la fiesta de Hanukkah en forma singular y resplandeciente, esta vez en recuerdo de la derrota del anticristo, en celebración de la reconstrucción del templo por el mismo Cristo, y en reconocimiento del retorno permanente de la gloria de Dios al templo. El ascenso del anticristo. La situación política, moral y espiritual del mundo, que consideraremos en el capítulo 9, proveerá las condiciones perfectas para que el anticristo establezca el octavo y final imperio de la bestia. Y por unos pocos años, bajo la máscara de un dirigente internacional benévolo, dominará al mundo entero, excepto a los pueblos escogidos de Dios que gozarán de protección divina. Mientras que el mundo cae en el caos antes y durante la primera mitad de la semana septuagésima, una muchedumbre dará la bienvenida al anticristo como su líder. Pero a la mitad de la semana el mundo entero le recibirá como su salvador, cayendo en el engaño de iniquidad de Satanás y en el poder engañoso enviado por Dios mismo. Segunda de Tesalonicenses 2, 10 y 11. La estrategia del anticristo consistirá en ofrecer al mundo un salvador falso, Mesías, un rey y un reino falsos, las falsificaciones satánicas del verdadero Salvador y Dios, Mesías, del verdadero rey y reino, sabiendo que aquellos que no le sirvan al anticristo o son ciudadanos del reino de Dios o ciudadanos potenciales de ello. Y debido a que Satanás fracasó en matar y descalificar a Jesucristo, el verdadero Salvador y Rey de la tierra, su única esperanza consiste en destruir tanto a los verdaderos ciudadanos como a los potenciales del reino de Dios. Volveremos a una discusión amplia sobre el anticristo en el capítulo 11, especialmente para considerar en detalle su propósito en manifestarse de incógnito hasta la mitad de la semana septuagésima, hasta que aquel que por ahora lo detiene sea quitado de en medio, y entonces será revelado ese inicuo, anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 7 y 8. Si Israel tuviera la más mínima idea de la verdadera identidad de ese dirigente aparentemente benévolo, nunca establecería un pacto con él. Pero cuando dé a conocer su verdadera identidad, cuando es revelado el hombre de pecado, segunda de Tesalonicenses 2:3, el Israel incrédulo, así como el resto del mundo inconverso, se darán cuenta inmediatamente de su engaño y terrible aprieto en que se encontrarán. En especial para los judíos que vivan en Jerusalén, será terrible espanto al comprender el mensaje, lo que significa para ellos. Isaías 28:19.